Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Claro, y sobre todo, como tú decías, para que todos el público, ¿no es cierto?, estemos claros, cuando se promociona una externalización, una alianza público-privada, un outsourcing, tienen que existir los estudios financieros, técnicos, legales, que justifiquen que el Estado no puede o no es capaz de hacerlo para entregar esto a un privado. Estos estudios sería bueno que los tomen desde hace más de una década, porque si lo vamos a tomar del morenato, obviamente, seguramente los resultados serán a favor de la externalización. Yo creo que ahí el gobierno nos deja mucha deuda en todo lo que es estadística, todo lo que es indicadores y todo lo que es análisis sobre variables reales, porque, como te digo, es lamentable que el gobierno en el informe que dio a la nación el 24 de mayo el presidente, él hablaba de que la vacunación fue un éxito y que con eso hemos dado grandes pasos. Por supuesto, la vacunación es un éxito, pero no creo que sea el justificativo para un año de gobierno en el cual el sistema está desmantelado. ¿Qué, ¿Qué te merecen estas palabras? ¿Cómo dar esperanza de que esto va a mejorar? Porque yo no sé cuánto tiempo va a durar este proceso de externalización, pero mientras esto pasa, la gente, el ciudadano común, los que estamos demandando servicios de calidad, porque de hecho, acordemos, muchísima gente ya no está trabajando y no tiene acceso al IES. Esto quiere decir que estas personas que no tenemos trabajo, si necesitamos operarnos, tenemos que ir al sistema de salud pública. Pero si en el sistema tampoco hay medicamentos, ¿qué nos esperan a los ecuatorianos? Bueno, en este momento yo coincido con muchos analistas en el tema de salud pública, se debe declarar en emergencia a los hospitales que no tengan el suficiente abastecimiento, se debe activar la subasta inversa corporativa. Recordemos que hay un mecanismo que es muy sencillo y que ahí sí habría que investigar qué pasó. Y Contraloría General del Estado, que se encarga de perseguir a muchos y no a los que son, debería hacerlo. ¿Por qué no se activa el catálogo electrónico? Pues para compra de medicamentos, sobre todo para los hospitales grandes, para los que están más desabastecidos. Es y medicamentos e insumos médicos, ¿no? Y que se compre inmediatamente por catálogo electrónico. De pronto para el oyente esto es un poco, suena muy Claro. técnico, pero es muy sencillo. El gerente del hospital y su administrativo financiero se meten en la página web del Servicio de Compras Públicas, donde hay entidades, industria farmacéutica, insumos médicos, que meten ahí su producto catalogado que está con precio fijado y van comprando como el carrito de compras de Amazon. Así de simple, sin capacidad de sobreprecio, porque no puede entrar el servicio de compras públicas sobrepreciado y en donde se garantiza que hay stock. Por otro lado, en esa declaratoria de emergencia, solamente a los hospitales que se demuestre técnicamente que estén desabastecidos, que se permita la compra inmediata hasta lograr el stock de medicamentos para que se pueda dispensar. Porque, por lo visto, está empezando la fase de externalización y, por lo tanto, hasta tanto los pacientes no pueden estar sin medicamentos, pues. Hasta tanto los pacientes siguen esperando que les den una respuesta, porque el medicamento, el antiepiléptico, el antipsicótico, el anticoagulante o cualquier otro medicamento se toma todos los días, si no el paciente se descompensa o se muere. Entonces, esta solución tiene que ser inmediata. Y por otro lado, tiene que pensarse seriamente, insisto, en el talento humano. Los profesionales de la salud, y esto hemos venido insistiendo desde hace un año, que han sido despedidos por Moreno y que han continuado siendo despedidos en este gobierno, tienen que ser restituidos inmediatamente en sus plazas, porque si no hay el número suficiente de atenciones que permitan cubrir a la población que está demandando el servicio, evidentemente ni siquiera llegan al medicamento, sino está en esa otra fase necesaria que es la prescripción. Entonces vamos a tener, de pronto no llegan a necesitar dispensación porque no hay quien les atienda, no hay quien prescriba. ¿Cómo lograr, y para cerrar la entrevista, Fernando, que esto nos preocupa, como te digo, tanto a todos, cómo lograr que finalmente se declare en emergencia? ¿Qué tenemos que hacer los ecuatorianos? ¿Cómo hacer para que nos escuchen? Y no solo a nosotros, sino a los médicos, que tienen que irse a paro, tienen que, o sea, ¿qué decirle a la ministra y al presidente? Hello, esto está pasando y es realidad, porque a mí me asombra como ecuatoriana, como quiteña, que parece que vivimos otras realidades. Siempre digo en los programas esto, ¿por qué? Porque
los discursos son de otra magnitud, como hoy en la Cumbre de las Américas, que comentaba al inicio, que como decía, la inseguridad no hay que escandalizarse, asimismo, entonces la salud tampoco nos escandalizamos y esperamos unos meses hasta que venga la medicina. ¿Qué hacer para que nos escuchen y les escuchen a ustedes los médicos? No, la salud es un derecho, aquí hay que trabajar entre pues todo el personal de salud que están pues en sus diferentes espacios expresando sus posiciones, a veces con diferencias, a veces con divergencias. Esto no es un tema que tiene una bandera política, este es un tema que tiene la bandera de los derechos de nuestros usuarios de los servicios de salud, y pues que el usuario del servicio de salud tiene que reconocer que es pues un sujeto de derechos, y ese usuario debe levantar su voz todos los días. Si no tiene, o sea, obviamente lo que está pasando es que si no tiene el medicamento va a buscarse cómo comprar, pero van a tener que empezar a caer, por ejemplo, acciones de protección constitucional, y ahí también hay que trabajar con los abogados. Van a tener que empezar a elevarse la voz en diversos escenarios, porque cuando la voz de la gente no es escuchada de una manera, pues, eh, en el debate, en el foro simplemente público, tendrá que elevarse de otras maneras exigiendo que se cumplan los derechos. Y pues para ello el ecuatoriano, la ecuatoriana deberá estar activo para dar su respuesta. Y esperemos que esto se solucione de la manera más rápida posible. Y también, para dejar un mensaje, también qué peligroso este tema, como cuando estuvimos en el COVID, ¿no? En lo más duro de la pandemia, que comenzó la especulación, por ejemplo, de los tanques de oxígeno y comenzó un montón de temas que los usuarios tenían que ver la forma de sacar el dinero para poder ser atendidos, para poder lograr salvar sus vidas, ¿no? En todo caso, te agradezco, Fernando, muchísimas gracias. El mensaje claro, necesitamos ser escuchados no solo los ciudadanos, sino las personas que están a cargo de nuestra salud, que son los médicos. Y si es que a los médicos que tienen un criterio técnico de lo que está pasando no son escuchados, pues imagínate a nosotros los ciudadanos de a pie. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.